Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de una función exponencial. Bueno, ya este es un video en el cual ya tenemos un poco de averaje en cuanto al presente tema, dado que ya le hemos dado inicio anteriormente. Para tales efectos ya nos encontramos con un ejercicio que tiene un grado de complejidad o un tópico diferente. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Y es igual a el número Euler, elevado a la 3x a la 4 más 4x a la 5, todo eso elevado al cuadrado. Entonces tenemos un binomio elevado al cuadrado como exponente del número Euler. Recordemos de que es una derivada exponencial, puesto de que la variable se encuentra en el exponente. Vamos a recordar antes de inicializar el tema lo que es la derivada de una función exponencial cuando la base es el número Euler. Recordemos que yo tengo derivada, la regla dice derivada con respecto a x de Euler elevado a la b, siendo b la variable, va a ser igual a Euler a la b por la derivada con respecto a x de la variable, en este caso v. Esa es la regla general o la fórmula para hallar la derivada de una función exponencial. Apliquemos esa derivada al presente ejercicio. Antes de aplicar, vamos a enunciar lo que vamos a hacer. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x. Vamos a meterlo aquí en un signo de agrupación bastante grandecito para que quede claro. Derivada de Euler al exponente 3x a la 4 más 4x a la 5, todo eso elevado al cuadrado, un binomio al cuadrado. Cerramos aquí el corchete, un poquitico extraño el corchete, está torcido. Vamos a mejorarlo. Mejoremos el corchete. Hay un poquitico extraño. Bueno. Y acá a este le podemos dar un poquitico más de... Bueno. Ya tenemos ahí lo que vamos a desarrollar derivada de la función exponencial que tenemos ahí presente. Apliquémosle la fórmula que tenemos en la parte derecha del tablero para ver de qué forma queda. Quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a, recordemos que siempre queda la primera parte igual Euler elevado a la 3x a la 4 más 4x a la 5, todo esto elevado a la segunda potencia, a la 2. Aquí sí sería por, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, entre un corchete, la derivada con respecto a x de 3x a la 4 más 4x a la 5, todo esto a la 2. Bueno, estamos detallando el ejercicio paso a paso, ya que ya aplicamos la fórmula de la derivada de el número Euler o del exponencial cuando la base es el número Euler. Aquí tenemos ahora la derivada de una función potencia. Recuerden de que cuando tenemos la derivada de una función potencia nos toca aplicar lo que es la regla de la cadena. Entonces, en general, la fórmula es la siguiente: derivada con respecto a x
de a la n, siendo a una función, va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a. Vea que estamos aplicando aquí la regla de la cadena. Bueno, apliquemos esa propiedad, esa regla al presente y miremos de qué forma queda. Tendríamos entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a Euler elevado a la 3x a la 4 más 4x a la 5. Todo esto elevado a la 2. Recuerden que esta parte inicial va a quedar siempre así. Multiplicado, la parte inicial va a quedar así. Multiplicado por, aplicamos y me quedaría entonces dot que multiplica a 3x a la 4 más 4x a la 5 aquí sería a la 2 menos 1. Vamos a tratar de darle todo el formalismo necesario. A la 2 menos 1. Vamos a hacer el 1 mejor. Bueno, a la 2 menos 1. Es un poquitico grande ese 1. A la 2 menos 1. Por la derivada con respecto a x de esta expresión 3x a la 4, 3x a la 4 más 4x a la 5. Lo que es la derivada interna. Bueno, de esta manera ya le hemos dado aplicabilidad a la segunda fórmula o regla que tenemos aquí en la parte derecha del tablero. 2 que multiplica a todo el binomio a la 2 menos 1 por la derivada interna, o sea, la derivada de toda la función. Aquí que nos queda desarrollar las operaciones indicadas y acá nos queda la derivada de una suma o diferencia de funciones. Para tal efecto vamos a recordar la fórmula. Ya es muy recurrente en todos los ejercicios que sale escribirla de este lado. Derivada de y, derivada de u más o menos v va a ser igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. En general esta es la regla o la fórmula para la derivada de una suma o diferencia. Entonces apliquémoslo detalladamente. Vean que el ejercicio es un poquitico largo pero muy interesante. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a Euler elevado a la 3x4 más 4x a la 5 elevado a la 2 por, este corchete es un poquitico extraño, rectifiquémoslo, por, el por no iría ahí, el por iría por acá, por, aquí tendríamos esta parte, desarrollémosla, 2 que multiplica a 3x a la 4 más 4x a la 5. Aquí tendríamos 2 menos 1, simplemente es 1. No es necesario poner el 1, recordemos. Y aquí podemos aplicar, aquí podríamos aplicar, aquí dejémoslo como llave más bien,
aquí podríamos aplicar la derivada de la suma o diferencia, que sería la derivada, haciéndolo al detalle, respecto a x. No lo puedo hacer muy rápidamente, pero no es el objetivo de mi curso. Derivada con respecto a x de 3x a la 4 más la derivada con respecto a x de 4x a la 5. Recordemos que todo esto se puede hacer inmediatamente. La derivada de esta expresión se hace muy rapidito, pero nosotros en este curso lo tratamos de hacer detalladamente, paso a paso. Aquí tenemos ahora derivada de una constante por una función potencia o por una variable potencia, al igual en este caso. Entonces recordemos esa fórmula, que sería la misma fórmula que tenemos acá en el caso 2, pero para cuando A no es una función sino una simple variable. Entonces, sin regla de la cadena. Apliquemos eso detalladamente y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a, muchas cosas se escriben igual inicialmente, Euler elevado a la 3x4 más 4x a la 5, todo esto a la 2, por, abramos la llave esta que está aquí, esta parte inicialmente dejémoslo igual, 2 que multiplica a 3x a la 4 más 4x a la 5 que multiplica, bueno, miremos lo que está dentro del corchete. Derivada de una constante por una potencia. En este caso recordemos la fórmula, no la recordamos. En este caso recordemos esta fórmula que vamos a aplicar, que es derivada con respecto a x de c por una variable va a ser igual a c por la derivada o la constante con la derivada con respecto a x de x. Apliquemos esa fórmula haciéndola detalladamente. 3 que multiplica a la derivada con respecto a x de x a la 4, antes de aplicar la fórmula de la derivada de la potencia nos toca aplicar esta, más, si lo hacemos así al detalle, paso a paso, 4 que multiplica la derivada con respecto a x de x a la 5. Bueno, recordemos que se hace detalladamente paso a paso. Ahora aquí sí tenemos la derivada de una potencia, que habíamos dicho que es la misma que tenemos la fórmula 2, pero sin la regla de la cadena. Entonces, aquí hay una cantidad de cosas que se escribe igual. Todo lo que esté inicialmente se escribe igual. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a Euler elevado a la 3x a la 4 más 4x a la 5, todo esto a la 2, que multiplica, este por va como por acá, que multiplica a 2, que multiplica a 3x a la 4 más 4x a la 5 por, y aquí sí ya resolvemos, sería 3 que multiplica a 4x a la 4 menos 1 más, aquí sería 4 que multiplica a 5 x a la 5 menos 1. Bueno, recordemos que en los ejercicios siempre lo estamos desarrollando detalladamente paso a paso. Bueno, aquí ahora vamos a desarrollar las operaciones indicadas en este corchete. Nos faltó cerrar faltó cerrar la llave. Cerremos la llave. Vamos a darle cierre a la llave aquí.
La llave que cubre toda esta parte. Bueno, listo. Desarrollemos las operaciones indicadas que se puedan desarrollar. Derivada de y con respecto a x va a ser igual al número Euler elevado a la 3x cuadro más 4x a la 5, todo esto a la 2 por esta parte igualita 2 que multiplica a 3x a la 4 más 4x a la 5 por, nos damos cuenta que toda esa parte inicialmente se copió tal cual, y aquí el corchete si lo desarrollamos, aquí tendríamos 3 por 4 sería 12, x 4 menos 1, 3, más 4 por 5, 20, x 5 menos 1, 4. Cerramos corchete y cerramos la llave. Bueno, analicemos por dónde va el ejercicio. Podemos observar que aquí tenemos un binomio, otro binomio, y aquí tenemos un factor. Nosotros podemos desarrollar todo este producto. Desarrollemos inicialmente el 2 por el primer binomio y ese resultado lo multiplicamos por el segundo binomio. Eso vamos a hacerlo en esta parte de arriba. Se nos acabó el tablero, entonces hagamos partición de tablero. Vamos a hacer partición por aquí así para que nos alcance. Particionemos el tablero ahí. Aquí sería entonces la primera parte, quedaría derivada de y. Nos va a tocar borrar de pronto la parte de allá de las fórmulas. Bueno, vamos a hacerlo así. Derivada de y con respecto a x va a ser igual, esta primera parte igual al número Euler, esto lo copiamos igual, Euler elevado a la 3x a la 4 más 4x a la 5, todo esto elevado a la 2. Aquí sí por, no extraña esta llave. Repitámosla. Bueno, listo. Ahora sí hagamos este producto. Aquí tendríamos entonces 2 por 3 sería 6x a la 4. 2 por 3, 6x a la 4, propiedad distributiva. 6x4 sería 6x a la 4. Propiedad distributiva. 2 por 4, 8. ¿8 qué? 8x a la 5 más 8x a la 5. El 5 quedó extraño. Bueno, 8x a la 5. Aquí cerramos el signo de agrupación y a continuación tenemos el corchete. Vamos a copiarlo tal cual. Copiemos el corchete tal cual, que es 12x a la 3, 12x a la 3 más 20x a la 4, 20x a la 4. Ahí. Estamos tratando de trabajar con signos de agrupación lo más que se pueda. Ahora tenemos el producto de estos dos binomios. Recordemos que para multiplicar dos binomios del álgebra elemental nosotros resolvíamos siempre el primer término multiplica al primero y al segundo, y luego el segundo término
del primer binomio multiplica al primero del segundo y al segundo del segundo. Bueno, entonces, vamos a la obra, quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual, esta parte inicial igual 3 Euler, Euler a la 3x cuadro, 3x a la 4, más 4x a la 5, todo esto elevado a la segunda potencia a la 2. Por, vamos a desarrollar 6 por 12, 6 por 2, 12, 2 iba a 1, 6 por 1, 6 y 1, 7, serían 72. Serían 72x. Recordemos que se suman los exponentes x4 y x3, haría x7. Sería más, recordemos que todo es más. Después sería 6 por 20. Sería 120. Sería 120 x, x4 y x4 daría x8 más 8 por 12. Yo digo 8 por 2, 16, se lleva 1, 8 por 1, 8 y 1, 9, serían 96. 96x, 5 y 3, 8. Luego más por más da más, nuevamente tenemos signo positivo, recordemos que todo es positivo. Y decimos 8 por 2 sería 16, 160. X, x5 y x4 daría x9. Y cerramos el signo de agrupación, que en este caso es la llave. Ya hemos desarrollado. Ahora podemos reducir términos semejantes. Recordemos que hay algunos términos semejantes. ¿Qué términos semejantes son? Tenemos aquí 120x8 y 96x8. Y una vez que reduzcamos términos semejantes, también podemos organizarlo para que quede organizado con respecto a una de las variables. Vamos a ir desarrollando detalladamente. Esto quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual. Recordemos que esto se pone igual Euler a la 3x 4 más 4x a la 5, todo esto a la 2, por aquí tendríamos, vamos a ponerlo de una vez en orden descendente, 160x9, 160 x a la 9, que sería más, y tendríamos 196, 120 más 96. Entonces estaríamos hablando de 216. 0 y 6 da 6. Molestando el marcador. Es que se acabó. Cambiemos de marcador. Este se acabó. Aquí serían 9 y 2, 11, va 1. Vamos a repintar el 6 y nos acabó el marcador anterior. 9 y 1, 10 y 1, 11. ¿Cómo es el cuento aquí? 0 y 6 daría 6. 9, 11 va 1. 1 y 1, 2, 216. Lo habíamos dicho inicialmente. Bueno, listo. X a la 8 más 72 x a la 7. Está mejor este marcador y pasando trabajo con él. Derivada de y es lo conveniente con respecto a x. Va a ser igual. Ya cambiemos el signo de agrupación por un paréntesis, que es mejor. Quedaría 160 x a la 9 más 216 x a la 8 más 72 x a la 7. Eso como factor de
de Euler a la 3x4, recordemos que es 3x4 más 4x5 más 4x5, todo esto elevado a la 2, todo esto elevado a la 2, y de esta forma y ahí tendríamos entonces el resultado. Como es costumbre, vamos a tratar de resaltarlo en una cuadrícula, encerrándolo en una cuadrícula para que quede evidente. Vamos a tratar de separar esta parte acá. Aparte de las fórmulas que fueron necesarias utilizar. Bueno, el ejercicio un poquitico largo, nos podemos dar cuenta que un poquitico largo lo hicimos detalladamente, paso a paso, sin omitir nada. Y de esta manera llegamos al feliz término de dicho ejercicio. Este es el resultado, un resultado bastante grande. Y estas son las fórmulas que nos sirvieron de apoyo para el desarrollo del mismo. Jóvenes, muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. No se les olvide darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal, y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados. No se les olvide compartirlo con sus amigos, amistades y familiares, para que igual que ustedes se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.